Bienvenidos una vez más a mi canal Conciencia Mística. Hoy aprenderás a manifestar cualquier cosa en tu vida usando la imaginación. Con las enseñanzas del maestro Neville Goddard, podrás crear la vida que siempre has deseado. En este vídeo, exploramos las enseñanzas de Neville para usar nuestra imaginación en el logro de nuestros objetivos, porque la imaginación es el poder creativo del hombre. Es la capacidad que tenemos de crear nuevas realidades a partir de nuestros pensamientos. Si quieres manifestar cualquier cosa en tu vida, quédate hasta el final del video. Comencemos. La imaginación es indispensable para la manifestación de cualquier deseo que queremos hacer realidad en nuestra vida, ya que funge como un poder supremo que someterá todas las cosas a ella. Porque al imaginarnos algo, lo creamos en el mundo visible y cuando se hace lo suficientemente real, se manifiesta en el mundo visible. Y es por esta razón que todo lo que existe en el mundo real se concibió previamente en el mundo invisible. Pero no basta solo con imaginar lo que deseamos hacer realidad en nuestra vida. Debemos saber lo que queremos y crear una representación viva y detallada del deseo en nuestra mente y asumir la sensación del deseo cumplido. Ya que, cuando nos sentimos felices, satisfechos y agradecidos de haber cumplido nuestro deseo en el momento de nuestra visualización, nos conectamos con la ley de atracción que lo manifestará en nuestra vida real. Se recomienda practicar la técnica de la imaginación antes de dormir, cuando llegamos a un estado de relajación que nos lleva a la somnolencia, ya que es a partir de este punto donde la imaginación es más receptiva. Porque el secreto de la técnica consiste en poner la imaginación directamente en el sentimiento del deseo cumplido, dejando que permanezca allí hasta dormirnos. En su conferencia de 1955 sobre el poder de la imaginación, Neville muestra algunos ejemplos de seguidores que aplicaron el poder de la imaginación en sus vidas, como el caso de una mujer que quería viajar a Samoa y todas las noches imaginaba que estaba durmiendo en casa de sus familiares en la isla, hasta que al transcurrir un mes recibió una carta de invitación de su familia de Samoa para que pasara el invierno en la isla con ellos. O una mujer que quería reconciliarse con su nuera e imaginaba todas las noches que recibía cartas afectuosas de su nieto y nuera. Antes de la semana de estar imaginándolo, recibió cartas muy parecidas a las que había imaginado. Estos ejemplos nos muestran el poder de la imaginación y cómo puede ayudar para el logro de nuestros objetivos. Ahora, ¿cómo usar la imaginación para manifestar nuestros deseos en la vida real? La imaginación tiene un impacto positivo en la manifestación de nuestros deseos en el plano real. Para usarla efectivamente, debemos ser específicos, positivos y persistentes. Podemos practicar la visualización antes de dormir, tomarnos unos minutos para relajarnos y concentrarnos en nuestro objetivo. Imaginamos detalladamente nuestro deseo y sentimos la emoción de que se ha cumplido. Nos dormimos con esa sensación del deseo cumplido y en la mañana siguiente hacemos pausas para imaginar nuestro deseo, lo visualizamos y vivimos la experiencia gratificante de que ya lo hemos logrado. Podemos reforzar la práctica del día escribiendo una historia o script sobre cómo logramos hacer realidad ese deseo y detallar la emoción y sentimiento vivido por su cumplimiento en el plano real, apoyándonos en afirmaciones positivas. En las enseñanzas de Neville Goddard sobre el uso del poder de la imaginación, vemos cómo la imaginación es una herramienta poderosa
Pero no basta con imaginar algo y esperar que se manifieste. Se debe sentir, como si ya lo hubiéramos recibido. La visualización ayuda a potenciar la imaginación para hacer realidad la manifestación de nuestro deseo. Para dominar la técnica de la imaginación es necesario desarrollar el hábito de la práctica diaria. Podemos usar la imaginación para lograr nuestros objetivos de vida. Por ejemplo, si deseamos perder peso, nos imaginamos que estamos en forma y que llevamos un estilo de vida saludable. Reforzamos con el sentimiento y con acciones que mejoren nuestros hábitos alimenticios y la práctica de ejercicios. Si buscamos mejorar la relación de pareja, nos imaginamos en una relación armoniosa, tranquila y donde reine el respeto. Reforzamos con el sentimiento y manteniendo una buena comunicación. Para usar la imaginación de manera efectiva, es importante ser específicos, positivos y persistentes. Con la práctica, aprenderemos a usar la imaginación para crear la vida que deseamos. Si practicamos todos los días estas enseñanzas sobre el poder de la imaginación, podremos beneficiarnos y manifestar lo que queremos en nuestra vida para vivirla plena y satisfactoriamente. Si te ha gustado el video, te invito a compartirlo con otros que buscan manifestar sus deseos en la vida real. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para recibir información sobre el nuevo contenido subido. Un saludo para todos, comparte tu experiencia en los comentarios.